Hola a todos, bienvenidos al episodio 100 del mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos para un episodio más, un episodio dedicado a nuestro club, y en este caso es un episodio especial porque ya son 100 episodios en español dedicados al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Y hoy tenemos un episodio especial, un episodio de celebración. Esta fue una idea de nuestro invitado, un grandísimo invitado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de los entrenadores y jugadores y también jugadoras que han formado parte y que siguen formando parte de la historia de nuestro club. Y para hacerlo tenemos con nosotros la presencia de un invitado muy especial, de alguien que es un invitado que suele colaborar con nosotros a menudo, y es todo un placer en el mítico Benfica recibir a otro gran benfiquista, en este caso a nuestro amigo José María Nolé. Hola José, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que acostumbrado a escucharte, a verte menos, porque suelo escuchar el audio más que los vídeos. La verdad que es un Sí. honor estar aquí en este día. Y nada, espero que sea interesante la charla para quienes nos escuchan. Claro, muy bien. Yo, hombre, José tiene ya dos libros publicados. Uno es este, El fútbol portugués, historias, gestas y protagonistas, que es muy recomendable. Yo lo he comprado hace un par de semanas y lo he leído en 3 días y es muy, muy interesante, que además de tener historias, datos, tiene entrevistas, y para quien quiere conocer un poco más lo que es el fútbol portugués, sobre todo en lengua española, es una obra fundamental. Y José, sé que tienes un nuevo libro, en este caso que lo has publicado hace pocas semanas también. Y en este caso voy aquí a intentar compartir la imagen de ese nuevo libro tuyo, a ver si consigo hacerlo. Y en este caso estamos hablando entonces del extraño orden del fútbol portugués, Canteras de Portugal. José, ¿qué nos puedes contar sobre esta nueva obra tuya que seguramente será muy, muy interesante? Bueno, fue un encargo de la editorial que luego fue cobrando vida, en el sentido que, bueno, la editorial quería una obra sobre la cantera de Portugal, porque, bueno, realmente es algo llamativo, ¿no? Ver cómo el fútbol portugués se ha convertido en una industria de jugadores, de entrenadores, de directores, de gestores incluso, teniendo en cuenta Ujú. que, bueno, si tomo siempre la referencia del Mundial del 86 como el momento más bajo del fútbol portugués, ¿no? Donde eh, el Mundial supone un fracaso absoluto, donde se ve que hay una federación que no está preparada para llevar una selección a otro continente, donde los jugadores pues demuestran muy poca madurez, donde hay un sinfín de Ujú. problemas y, bueno, esto coincide con que Carlos Queiroz tenía el encargo de cambiar el fútbol de Portugal, ¿no? Y en ese sentido, pues fue lo que marca el inicio del libro, una entrevista con Carlos Queiroz, donde él cuenta cuál fue su plan, cuál fue su experiencia y a partir de ahí, pues digo que fue cobrando vida porque terminó entrevistando a personas increíbles, ¿no? Como siempre destacó a Joaquín Mineiro, que, bueno, un filósofo, un humanista, que me da el título del libro porque hablamos y él me habla de filosofía, de humanismo, y de Antonio Damasio, que era un autor que ya había estudiado, pero que me da su obra, El extraño orden de las cosas, que es un libro increíble y digo, estoy haciendo lo mismo. O sea, no quiero ofender a nadie, pero esta idea la tenía en la cabeza con el fútbol de Portugal y bueno, se quedó el título. En tono benfiquista, pues bueno, creo que hay una entrevista para mí, muy, muy importante, que fue a Joao Trayao, que durante muchos años dirigiendo la cantera de Benfica. También a José Antonio Camacho, bueno, que ahora hablaremos de él, pero todos me intentó Ujú. hacer justicia
a su trayectoria en Benfica y bueno, yo creo que esto no es un secreto para ningún benfiquista, pero creo que el agradecimiento a la afición de Benfica a Camacho es absoluta bueno, se le ha sabido reconocer sus méritos. Y bueno, también creo que también destaco una entrevista a Tote, que junto a Chano, que lo entrevisté en el primer libro, pues uno de los dos primeros españoles que van para Benfica, que bueno, que fue algo que me sorprendió en el proceso de escribir el primer libro y que creo que ya podemos enganchar con el programa. Me sorprendió Ujú. que fueran los dos primeros españoles en Benfica, en un momento en el que el club tiene eh, unos 90 años de vida y nunca había tenido jugadores españoles, ¿no? Entonces, eso es algo Sí. que me sorprendió. O sea, hablé en diversos momentos con ambos. Fue algo muy, muy llamativo porque, bueno, es verdad que a partir de la ley Bosman, un cambio cultural, ¿no? Ahora mismo la liga portuguesa está llena de jugadores españoles. Desde entonces Benfica ha tenido Ujú. bastante, unos 15, Sí. pero sí había españoles en Portugal, había habido muchos españoles en Farense, en Chaves, mm, pero no había habido nunca en Benfica, la verdad es que me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, y el Benfica, verdad también que solo creo que en la final de la década de los 70 fue cuando se empezaron a utilizar jugadores extranjeros en el Benfica, por lo tanto fueron más de 70 años jugando solamente con jugadores portugueses, con todo lo que tiene de bueno y de malo, pero sí, realmente no es muy común que, sobre todo en un país que es el único país vecino con el que mantenemos una frontera terrestre, por lo menos, y que se haya tardado tanto tiempo en tener jugadores españoles. Pero, José, antes de hablar de los entrenadores y jugadores, ¿dónde puede encontrar la gente tu libro? En que me imagino que en caso de libro.com y esos locales y esas tiendas más conocidas. Yo creo que lo más sencillo, libreriadeportiva.com, libro fútbol y nada, y Ujú, preguntarme a mí, yo creo que es lo más fácil, preguntarme a mí en Twitter o en Instagram, que creo que es lo más fácil. ujú, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar, José, si te parece bien, a empezar entonces a hablar por los entrenadores del Benfica. Vamos a intentar seguir aquí un poco un orden cronológico. Yo me equivoqué, he colocado aquí, ya has hablado de él, de este hombre que aparece en nuestra pantalla, de José Antonio Camacho, de un hombre que me parece que ha sido muy importante en la historia reciente del club, en el sentido que nos ha devuelto un poco ese espíritu de club grande que tenía esa experiencia del Real Madrid y el Benfica, que salía de una fase muy oscura de lo que llamamos nuestro Vietnam, y aparece entonces este hombre que realmente ayuda a cambiar un poco el club y a recuperar esa dimensión, ese ADN de club grande. Um, ¿Qué nos puedes contar de este paso de Camacho por el Benfica, que ha tenido dos etapas, una en el 2004, 2002, 2004 y una en el 2007, 2008? La primera mucho más exitosa e interesante que la segunda, pero Camacho es todo un personaje de la historia del fútbol en España, pero y también en Portugal, ¿no? Sí, Camacho llega después de dirigir a la selección española en el Mundial del 2002, un mundial que podía haber sido otra cosa. Y bueno, llega a Benfica en la época de dominio de Porto de Mourinho. Bueno, Ujú. coincide su, su segunda temporada con la Champions, ¿no? Que gana Mourinho y con Porto, entonces un momento muy, muy complicado. Pero aún así, Sí. lo que tú dices, ¿no? Pues vemos detalles que convierte eh, a, a Benfica, pues un equipo grande de nuevo, ¿no? En la segunda etapa, a mí me parece interesante
en el sentido de que él gestiona a los jóvenes jugadores o algunos de los jóvenes jugadores que luego son muy importantes en la historia de Benfica, ¿no? En ya ver a Benfica como un equipo campeón, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, hablamos en la entrevista, ¿no? Él habla de Di María, de Coentrao, de David Luiz. Son jugadores que él tiene a su servicio y bueno, él participa o él es importante pues para el crecimiento de estos jugadores. Que por cierto también me hablo de Freddy Adu, que es un jugador también fetiche para mí y que también me llamó la Ujú, atención su paso en Portugal. Yo creo que todo el mundo tiene claro, independientemente bueno, que al final el botín en cuanto a títulos que consigue, pues es una Copa de Portugal, pero como digo, una copa conquistada precisamente a un Porto al que nadie pudo ganar en esa temporada y yo creo que fue muy, muy importante. De ahí él va al Real Madrid, en la que fue, digamos, una experiencia que no, su segunda experiencia o la segunda vez que sale del Real Madrid y quizás eso pues priva ujú. que yo creo que es una constante, ¿no? En la historia de Benfica. El y si, ¿no? Pues y si el equipo y si Camacho hubiera seguido en el equipo, pues qué hubiera pasado, porque luego ya empezaron a venir éxitos y empezaron a venir ligas ganadas. Sí. Sí, bueno, sí, quedó siempre un poco esa niebla, diría, ¿no? ¿Qué sería de Benfica con Camacho si siguiera ahí? Fue una lástima que haya salido para el Real Madrid, pero bueno, que se entiende. Y también referir realmente esa Copa de Portugal que la ganó en un año muy difícil, en que con el Foco do Porto estaba en una fase muy buena y también en un año en que ha fallecido Miklos Fer, el jugador húngaro en un partido con el Vitória Sport Club, también conocido como Vitória de Guimarães, y por tanto fue un año muy, muy difícil desde muchos puntos de vista, pero, y repito, todo un entrenador, 110 partidos, 65 victorias, 27 empates, 18 derrotas y una Copa de Portugal. Por lo tanto, todo un currículo y sobre todo recuperar ese espíritu de club grande. Bueno, José, no sé si podemos pasar al entrenador siguiente. Hemos tenido a dos entrenadores españoles. El primero, José Antonio Camacho, y el segundo, un hombre que creo que has conocido muy bien, sobre todo este año, que ha entrenado el Sevilla. Estamos hablando de Quique Sánchez Flores. Estamos hablando de un exjugador del Real Madrid también, de un entrenador que entrenó el Benfica en la temporada 2008-2009. 44 partidos, 23 victorias, 12 empates, 9 derrotas y ganó una Copa de la Liga, que sería creo que la primera Copa de la Liga, y que venía de hacer trabajos muy interesantes, sobre todo en el Valencia. No sé, José, ¿qué nos puedes contar sobre Quique? Pues tengo pendiente, estoy intentando hablar con él porque la verdad que es una temporada que viví muy intensamente, en aquella época todavía como aficionado. Eh, una Ujú. temporada extraña, ¿no? Porque bueno, yo creo que no se logra el objetivo en absoluto. Creo que fue la segunda edición de la Copa de la Liga, porque la primera la gana eh, Vitoria Fútbol Club. Ah, El verdad, equipo, verdad, toda la razón. Sí. el equipo es muy, muy interesante. O sea, quizá pueda cojear en portería, pero bueno, si te pones a revisar los jugadores, bueno, desde ya estaba Luisao eh, marchando, o sea, con 28 años, Masi Pereira, David Luiz, Di María, Jedba, Pablo Aimar, Oscar Cardozo, José Antonio Reyes. No, no te sé Sí. decir, pero o sea, fue, Katsuranis también, sí, exactamente. fue tremendo, por ejemplo, en la Europa League, que era el último era de las ediciones de Europa League, que era un poco extraña, ¿no? Creo que eran grupos de 5 o 6 equipos, 5 equipos, queda el último en su grupo, cae pronto en la tasa,
tercero en la liga portuguesa. eh, y bueno, es verdad que conquista la Copa de la Liga. Yo creo que fue uno de los grandes partidos del año que se jugó en el estadio Algarve, pero quedó muy lejos de la lucha por la liga. Eh, Fue además un entrenador muy exigente, daba bastante caña Ujú. a los jugadores. Recuerdo cuanto a, a Balboa, por ejemplo, a José Antonio Reyes. Luego ha matizado, ¿no?, lo que fue su trabajo con Reyes, pero bueno, fue una temporada muy complicada. Sí, sí, absolutamente. Y fue una lástima porque, bueno, venía con muy buena, con muy buen cartel desde España. Nos acordamos todos de su Valencia, que incluso en la Champions hizo cosas muy interesantes, pero hubo ahí algo que no salió tan bien como se esperaba. Pero bueno, todo, por tanto, ya hemos visto aquí la parte de los entrenadores y vamos ahora a hablar entonces de los jugadores, que han sido alrededor de 15 jugadores españoles. Y el primero, estamos hablando de Sebastián Cruzado Fernández, también conocido en el mundo del fútbol como Chano, que llega al Benfica con 34 años de edad para jugar en la temporada 99-2000 y 2000-2001. Um, Muy buen jugador en España, muy conocido, todo un referente ahí también, creo que llegó a internacional. ¿Qué nos puedes contar de Chano, José? Bueno, Chano era sobre todo conocido porque fue jugador del Betis, luego del Tenerife, de Tenerife muy grande, quizás el mejor Tenerife de Ujú, la historia, y va a Benfica ya bastante veterano. Son 2 años bueno, yo creo que sí, que podemos decir muy malos, ¿no? O sea, realmente eh, un primer año bueno, que no estuvo del todo tan mal, pero el segundo un sexto puesto, que creo que es la peor clasificación histórica de Benfica. Eh, la verdad que en su caso, pues bueno, cuando he hablado con él, apenas, ¿no? Bueno, tú también lo entrevistaste, le cuesta trabajo ujú, el recordar, ¿no? El recordar, el comentar cosas concretas, pero bueno, yo creo sí, que fue un jugador que sobre todo pues termina transmitiendo pues lo bonito que era estar allí en el estadio, en la relación con exjugadores como Eusebio, como Chegou. Eh, y bueno, Chano sí en parte, digamos, culpable de mi afición por Benfica. Recuerdo que cuando ficha por Benfica, pues claro, en mi ciudad, en Sevilla, que fue algo muy comentado. La camiseta entonces era ujú, preciosa, una maravilla. Y bueno, pese a sí, todo, a Benfica, pues siempre terminaban llegando jugadores muy interesantes y a mí me encantaba Jorge Cadete, Pogorski, me gustaba mucho Chano, Tote también, fue una irrupción interesante. Pero el caso es que el equipo no funcionaba y sobre todo Tote es el que apunta en el libro, pues porque las cosas no funcionaban, ¿no? Pero bueno, yo creo que Chano abre el camino y fue siempre un grandísimo jugador. Fueron sus 2 últimas temporadas como sí. profesional que hizo en Benfica. Sí, y sobre todo, y en esa entrevista que le hice en este año, por ocasión de cumpleaños del club, y que fue posible muy por tu ayuda también, por lo tanto te lo agradezco una vez más, José. Chano hablaba que no tenía muchas memorias de esa etapa, pero se acordaba de la grandeza del estadio, de la afición, y se notaba que tenía fútbol todavía en sus pies, pero físicamente, y el propio lo ha admitido, ya estaba muy lejos de su prime, ya estaba en una fase final de su carrera, por lo tanto no fue el mejor Chano que hemos tenido, pero aún así hemos visto mucha de su calidad. Ya se ha hablado de otro jugador, que es ese que aparece aquí en la pantalla, estamos hablando de Totte. Mucha gente pensaba que cuando llegó al Benfica que era Totti, el italiano,
y no, era el Tote, que era español, en este caso que venía también con un cartel de España, que viene de la escuela del Real Madrid, creo, que acaba teniendo una carrera interesante, pero que en el Benfica realmente estuvo ahí en una fase muy, muy oscura del club y las cosas tampoco le han salido muy bien. Has hablado con él, no sé si puedes hablar un poquito más sobre qué ha compartido Tote contigo sobre esta experiencia en el Benfica. Creo que sobre todo la gestión que hace Heynckes. Venía Heynckes Sí, de haber ganado la séptima Copa de Europa de Real Madrid, que por entonces todavía Copa de Europa quizás. Eh, sí. Sobre todo hablaba de ese tema, de la gestión que había hecho, de buen trabajo que había hecho el preparador físico Ángel Vilda, que realmente intentaba compensar, eh, digamos, la actitud de Heynckes o como Heynckes tenía relación con los compañeros. Pienso que es verdad que tenía mucha competencia. Estaba primero haciendo Uno Gómez. También hay un tema de azar porque termina lesionándose en un momento en el que él ya estaba entrando en el equipo. A principio de temporada, sobre todo en pretemporada, recuerdo portadas en las que se pedía que fuera Tote la primera opción en el ataque, después Ujú. de algunos partidos, algunos trofeos, creo que también uno que se hizo en el propio estadio, pero bueno, no terminó de mantenerse. Quizás también esta lesión que tiene en la segunda parte de la temporada, pues lo, lo provoca un poco y bueno, creo que eso, que era una cesión, creo que tampoco en que le merecía mucho la pena, ¿no? El, el formar a un jugador, pero luego viendo la carrera que él tuvo, pues bueno, no creo, no hubiera sido descabellado porque él hubiera tenido más opciones. Claro. Pero ya digo, en aquella época yo Tomás, Nuno Gómez, Podolski, George Cadete, la verdad que al menos en esa línea había calidad. Claro, claro. Bueno, pasemos a hablar de otro jugador que cuando llegó, yo me acuerdo que se hablaba mucho como, se hablaba como si fuera, le llamaban el Beckenbauer español, que llegó muy joven al club, con tan solo 20 o 21 años, que parece que no quería venir. La verdad es que hoy solo estuvo ahí una temporada, creo, pero aún así ha jugado 23 partidos y ha marcado 2 goles. Estamos hablando de Carlos Marchena, que acaba teniendo una carrera muy buena, campeón de Europa con la selección española también. ¿Qué nos puedes contar de Carlos Marchena? Bueno, Carlos Marchena venía del Sevilla, una época la que el Sevilla, pues bueno, tenía muchas dificultades económicas y vendía todo, ¿no? Lo que podía ser. Y consiguió, pues, vender a Benfica por un precio interesante a Marchena, que ya apuntaba como un central interesante, que también podía jugar de medio centro, que era como a mí más me gustaba en aquella época. Y va a Sí, Benfica eso, muy joven. En el primer libro, pues él me contaba, ¿no? La experiencia, que en cuanto se supo que venía para Benfica, que tenía dos periodistas en la puerta de la casa de su madre, y que ahí él, pues bueno, pues empezó a ver la dimensión de lo que era el club, ¿no? No venía de estar jugando en un equipo de barrio, venía del Sevilla, ¿no? Pero eso no lo había visto nunca. claro, Contaba eso, como su madre iba a atender a los periodistas, les daba, llevaba café, les llevaba agua, porque querían conseguir una foto de Marchena. Y luego también claro, cosas curiosas, ¿no? Como decía que él cuando va a jugar los Juegos Olímpicos de Sydney, como se encuentra benfiquistas en Australia y esto que es algo constante, ¿no? Que dice que da igual en el lugar del mundo en el que está, que se va a encontrar un benfiquista que le va a recordar con cariño que él pasó por el club. Y bueno, claro. sí, pero yo creo que las historias también de los representantes, ¿no? Que una temporada complicada para Benfica y bueno, él va para Valencia donde ya empieza a, a despuntar y bueno, pues fíjate luego el carrerón, ¿no? Que tuvo. Eh, Sí, Él no coincide, Marchena no coincide con Tote porque solo está un año, pero coincide con Chano
y en esta temporada, ¿no? Que el sexto puesto de Benfica y la segunda temporada de Heynckes, también está un tiempo Mourinho y un tiempo Tony de entrenador. Ujú. Sí, exactamente, exactamente. Coincide con esa fase, repito, muy instable, diría. Hemos tenido en este año a tres entrenadores, lo que es decir mucho. Y es una lástima porque realmente acaba teniendo una carrera espectacular, Carlos Marchena. Y después llega, yo creo que quizá el jugador español, el primer que ha tenido un impacto quizá más visible, que era un jugadorazo. Estamos hablando de José Antonio Reyes, un hombre que lamentablemente ya no está con nosotros. El andaluz era un grandísimo jugador. Creo que llegó cedido en un préstamo del Arsenal, si no me equivoco. Y realmente era un jugador de grandísima calidad. Está ahí en esa temporada con Quique y juega 35 partidos y marca 6 goles. Me acuerdo también de un gol que marcó espectacular, un gol que marcó al Nápoles en casa, en el primer partido que se transmitió en Benfica TV, creo, y que acaba también ganando, claro, la Copa de la Liga de esa temporada al Sporting Club de Portugal. Un grandísimo jugador, José. Sí, la verdad que sí. Reyes también de mi ciudad. Recuerdo un Sevilla-Porto en el que había muchos periodistas portugueses, lógicamente, y bueno, hice un poco de traductor. Era, era complicado, bueno, pues hablar muy rápido y recuerdo que sufrí, pero, pero me preguntaron precisamente por su paso por Benfica y bueno, él decía que le había encantado la experiencia, que todavía en aquella época seguía Benfica. Era una época en la que ya con Jorge Jesús, pues ya Benfica estaba en un buen momento y decía, "Lo miro siempre cómo ha quedado. Me parece un equipo Ujú. impresionante, ha tenido un año muy bueno, que él también lo tenía muy presente. Reyes fue el mejor jugador, el MVP de la final de la Copa de la Liga que comentamos, porque coincidió con Quique. Vino cedido por el Atlético de Madrid, había jugado Ah, la trayectoria, ¿no? Despuntar el Sevilla, va al Arsenal, va al Real Madrid, va al Atlético de Madrid, con ese bagaje va a Benfica. Yo creo que fue quizás el último año medio de Reyes, ¿no? Yo creo que a partir de ahí ya vienen una secuencia de años fantásticos por parte de Reyes, que ese año pues no estuvo mal. Sinceramente, pues bueno, podía haber sido el mejor jugador del campeonato, podía haber sido el jugador más decisivo de la liga y no fue el caso. Pero claro, con la calidad que él tenía, que se sobraba. Y es un jugador de grandes momentos, ¿no? Como fue la final de la Copa de la Liga o el sí. partido que comentas con el Napoli. Sí, sí. Un jugadorazo y le echamos mucho de menos y ha dejado mucho y le echamos mucho de menos en el club, claro. Y el próximo jugador que hablamos, que también ha mantenido una relación también muy reciente con el club, porque formó parte del cuerpo técnico de Roger Schmidt, pero estoy hablando, claro, de Javi García, el murciano que ha jugado 132 partidos, ha marcado 14 goles, ha ganado una liga y tres copas de la liga. Este pivote que a mí personalmente me encantaba muchísimo, era muy buen jugador. Javi García, ¿qué nos puedes contar de este jugador, José? Yo creo que podemos estar de acuerdo en que es, digamos, el primer jugador español que triunfa sin, o sea, sin, sin diversidad de opiniones, ¿no? Sin lugar a dudas. Javi García Claro, claramente. viene, y yo creo que es un perfil que vamos a ver repetido, ¿no? Un jugador que, en su caso, viene del Real Madrid, de jugar bastante, ¿no? Para lo que es un canterano, ¿no? Pero yo creo que Sí, chip, ¿no? Él viene a, a triunfar en Portugal, no viene a verlas venir, sino viene en una muy buena edad, físicamente es imponente ver a Javi García, y hace 3 temporadas pues, muy buenas, llega incluso a la selección, la verdad que un jugador
entonces, ¿no? Que Benfica tenía un centro del campo súper fuerte, que la primera temporada, pues él lucha por el puesto, luego lo comparte en cierto sentido con Ramírez, con Rubén Amorín, Carlos Martín. Creo que era una delicia ver a ese equipo. Ujú. Di María, eh, Sí. Pablo Aimán. La verdad que era una maravilla ese equipo y cómo fue Javi García creciendo y cómo fue cada vez más importante y bueno, la verdad que un éxito su paso. De hecho, va al City, un fichaje Sí. caro, o sea que esto ya nos da muestra, ya era el City ya. Era ya un equipo que iba para dominar, para ganar la liga y se fija en Javi García. Ujú. Absolutamente, era un grandísimo jugador. A mí personalmente me molaba bastante. A mí me gustaban mucho los jugadores y me gustan mucho los jugadores que juegan en la posición 6 de pivote y él era muy, muy buen jugador. El otro español que ha tenido, hablemos ahora aquí quizás de uno de los jugadores que ha tenido quizá un recorrido más raro en el Benfica. Estamos hablando de Roberto Jiménez Gago, este jugador nacido en Madrid en 1986, el guardameta, que llega como un crack y la verdad es que lo ha tenido muy, muy, muy difícil en el Benfica. Ha jugado 41 partidos y ha ganado aún así una Copa de la Liga, pero la verdad, José, es que las cosas no le han salido bien. Acaba teniendo una carrera interesante, diría. Quizá no llegue a ese nivel que todo el mundo esperaba, pero en esa etapa por el Benfica solo ha jugado una temporada. ¿Qué Sí. decir de Roberto Jiménez? La verdad que no lo sé, ¿eh? Yo aquella temporada preguntaba mucho. mm, Hablé con él brevemente, pero sobre todo preguntaba a otros futbolistas, ¿no? Y me decían que no es un portero para un equipo grande, en el sentido de que él necesita estar muchísimo en juego. Entonces, cuando tú Sí. lo has visto en otro tipo de equipos, pues si tú ves un resumen de las 100 mejores paradas de Roberto, pues vas a ver intervenciones increíbles, ¿no? Pero claro, era un portero que si te llegan 4 veces, pues te pueden meter 2 goles, ¿no? Y eso en Benfica no va a estar. Yo recuerdo de estar en Claro. Portimao viendo un partido que no recuerdo ahora mismo si es contra el Nacional, contra la Académica, no recuerdo. Las carcajadas de la gente viendo el partido. El que tenga curiosidad, que busque las primeras jornadas de liga y bueno, Benfica es que realmente mm, queda fuera de la lucha por la liga 4 primeras jornadas. Benfica pues pierde 3 de 4 partidos de liga, había perdido la Supercopa también. Ujú. Y si Benfica encaja 6 goles, pues los 6 goles son culpa de Roberto. O sea, es que no hay Sí. excusa. O sea, unos fallos increíbles, ¿no? Y tiene fortuna porque llega un momento que pierde su puesto en favor de Julio César y justo el partido en el que pierde la titularidad expulsan a Julio César, el portero que fue luego al Granada y al Vélez, ¿vale? No Julio César, el brasileño que va después, ¿no? Justo ese partido a Julio César lo Ujú. expulsa en un penalti, él entra y para el penalti vuelve a recuperar el puesto en la portería, pero auténtico Sí. desastre. A mí me encantaría hablar un día con él de qué pasó. También cosas oscuras, ¿no? Benfica se gasta un dineral para la época en un portero Sí. español con muy poca experiencia y se gasta un dineral. No funciona y vuelve a vender a Roberto por el mismo dinero que había invertido, ¿no? Entonces, una cosa en todo raro. O sea, Sí. yo Muy, recuerdo muy, muy de raro. ver, decir, ostras, ¿y este dinero se gasta el Benfica en este jugador que no me suena mucho, que venía de Zaragoza y luego como Benfica pues cotiza en bolsa, los movimientos son públicos y recupera la inversión. O sea,
el Zaragoza compra luego a un jugador que no resulta por el mismo monto, ¿no? Y luego, pues es una carrera Sí, fantástica para Roberto en España, en Grecia, juega también en Inglaterra, alarga su carrera muchísimo. O sea, un portero excepcional, ¿no? Pero bueno, no fue el caso, ¿no? sí, sí, lamentablemente porque prometía mucho. Pero otro jugador que ha dejado, creo que, un impacto muy interesante, perdonadme que la imagen se ve muy pequeña, pero estoy hablando de Rodrigo Moreno Machado, que nació en Brasil, pero es español. Ha tenido una etapa muy, muy interesante en el club, 120 partidos, 48 goles. Ha ganado una liga, una Copa de Portugal y dos Copas de la Liga. Que también uno de aquellos jugadores que nos deja, al que echamos de menos porque por su grandísima calidad. Rodrigo Moreno, un jugador que llegó y que no sé si cree que no está en este momento, pero que llegó a ser internacional por España, José. Sí, un perfil, ¿no? Similar al de Javi García. Él Ujú. no había tenido tanta trayectoria en el Real Madrid, pero sí en la Premier, ¿no? O sea, en el Castilla, perdón. Luego, el primer año, él está cedido en Inglaterra y uno de los máximos goleadores españoles. Una maravilla, ¿no? Como curiosidad, recuerdo de verlo en Portimao, en uno de sus primeros partidos con Benfica, en un partido de la tasa, la verdad que me encantó desde el primer momento. También tiene una autobiografía de cuando estaba en Benfica y bueno, me parece muy interesante, ¿no? Como él, como le pasa mucho, ¿no? Va a Lisboa, se enamora de Lisboa, se enamora de Benfica, pero Benfica lo cede y él se compra una casa en Lisboa, ¿no? Y como su padre le cuenta, ¿cómo te compras la casa si el Benfica te ha cedido a Inglaterra y no sabemos dónde vas a estar? Que no, yo me voy a quedar aquí porque me encanta, ¿no? Y la verdad que son detalles donde se ve luego el éxito, ¿no? Yo creo que es fantástico, yo creo que tiene una experiencia en Benfica pues muy buena, quizás uno de los puntos más altos de su carrera, quizás. Sí, sí, absolutamente. Un grandísimo jugador y ha hecho cosas muy, pero muy interesantes. Hablemos ahora, quizá, yo diría, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, José, de los jugadores españoles que han pasado por el Benfica, quizás sea la situación más rara que yo me acuerde. Estoy hablando de Capdevila, de un jugador de este lateral zurdo que llega al Benfica campeón con la selección española, por lo tanto que llega con un cartel fantástico, un grandísimo jugador, pero que con Jorge Jesús la verdad es que juega muy poco, juega tan solo 12 partidos y aún así gana una Copa de la Liga, pero que nadie en el club ni mucho menos en la afición no entendía por qué demonios no jugaba este jugador. Sí, ese año vi varias veces a Benfica. La primera, ¿no? En Portimao, donde pude hablar con él y la liga acababa de empezar, está súper contento, muy simpático, la verdad que no se venía a venir, no se veía venir, ¿no? Porque sobre todo porque no había un lateral que le pudiera quitar el puesto. Ahí estaba Emerson, que Emerson era un desastre. Ujú. La siguiente vez que vi a ese Benfica en Ollao, que la rueda de prensa era al mayor Jesús, ¿por qué persistes en poner a Emerson? Emerson hoy no ha hecho ningún centro. No, estadísticamente, Sí. cero centros. No tienes otra opción y Jorge Jesús como se ponía, ¿no? A la defensiva, se ponía, se enfadaba, ¿no? O sea, es que no podía ser. Volví a entrevistarlo para el primer libro y Joaquín de Vilá, o sea, no decía nada negativo sobre Jorge Jesús ni su experiencia, o sea, un poco frustrado. Justo donde la competición en la que más juega es la tasa de la liga y donde la gana, él hace también un buen partido Ujú. internacional, o sea, que realmente el partido es en Portimao, lanza una falta al poste, se podía haber marcado, la final lo hizo bien, fue una grandísima injusticia. Eh,
Supongo que no vamos a hablar de Cornejo porque no llega a debutar con el equipo, pero está en el Benfica Ujú. también por aquella época y él sobre todo, pues bueno, lo que me transmite Enrique Cornejo no recuerdo ahora mismo si de Chiclana, de Cádiz, lo que me comentaba es que a veces había cosas muy raras en Benfica y decisiones muy extrañas y bueno, pues esta debió ser una de ellas. Joan Capdevila con 34 años, pues bueno, pues no tuvo trascendencia en un equipo, quizás por las cosas que no son fútbol, ¿no? Sí, sí, probablemente, probablemente. Bueno, pasemos a otro jugador, en este caso a Nolito, también con su nombre Manuel Agudo Durán. Ha estado ahí 2 temporadas en el Benfica. Personalmente me gustaba bastante, un delantero muy interesante. 63 partidos, 16 goles, ha ganado una Copa de la Liga, que terminó su carrera hace muy poco tiempo, pocos años, quizá hace unos 2 años o un año más o menos. Am, ¿Qué hay que decir sobre Nolito, José? Bueno, el perfil de Javi García, ¿no? Llega de una cantera Sí, fuerte, de haber tenido participación en un super equipo, pero no mucha, y bueno, un crack. Bate un récord, ¿no? Creo que marca en 6 partidos seguidos, en sus 6 primeros partidos con Benfica, marca de manera consecutiva. Me acuerdo de estas cosas porque las vivía mucho, ¿no? Sobre todo a comienzo de temporada en Portimao y bueno, tenía esa referencia, ¿no? Y yo creo que Nolito es un fuera de serie que triunfa en Benfica y luego, bueno, pues, una trayectoria pues súper importante, ¿no? Termina yendo también al Manchester sí, City, al Sevilla, al Celta, a un buen Sevilla, a un Celta también. Eh, durante bastante tiempo fue el jugador español con más goles en la temporada en su debut, de una temporada sí, en la que marca 15 partidos, 15 goles en partido oficial, da muchas asistencias y bueno, yo la verdad que era un ídolo. Cuando lo vi presencialmente, la gente lo adoraba, ¿eh? O sea, que incluso la gente viajaba desde España para verlo jugar, ¿eh? Recuerdo ese partido sí, de la Copa en Portimao, muchísima gente española, ¿eh? Viendo ese partido, o sea, que movilizaba mucho. Y una carrera muy peculiar, ¿no? Como él eh, del Etihad pasa a la cantera del Barcelona por una eliminatoria de Copa, en la que se fijan en él. Yo creo que es fantástico, la verdad, que su experiencia allí. sí. Muy bien. Pasemos ahora al jugador español que quizá y que tiene la foto más pequeña, pero quizás sea el que haya creado más impacto. Estamos hablando de Alejandro Grimaldo. Creo que ha jugado algo como 8 temporadas en el Benfica, más de 300 partidos con la camiseta del club. En la última temporada que ha estado en la primera de Roger Smith, desde mi punto de vista ha sido el mejor jugador de la temporada, lo que es decir mucho. Un lateral que llega del Barça muy jovencito y que crece mucho en el Benfica y que lamentablemente no ha tenido las oportunidades que merecía en la selección durante más años, diría, que ha estado ahora en la Eurocopa, pero no, tampoco ha jugado mucho. Pero estamos hablando de Alejandro Grimaldo, un grandísimo jugador, un grandísimo lateral zurdo que ahora está en Alemania. José, todo un crack, Grimaldo. Sí, sí, la verdad que sí. Crece en Benfica, ¿eh? El Grimaldo que llega a Benfica no es el Grimaldo que sale de Benfica, ni mucho menos, ¿no? Él va creciendo y hace temporadas brutales. O sea, Sí, como el caso de Javi García, ¿no? Estar en la Liga Portuguesa y llegar a la selección española es complicado. Y Grimaldo, pues bueno, lo consigue. Eh, fantástico lanzador de faltas, muy líder. Hablo de memoria. Creo que es el español con más títulos en Portugal. Una barbaridad sí, probablemente. de partidos y la verdad que una maravilla. Yo tengo una anécdota con él y con Raúl de Tomás en la supertasa que gana Benfica al Sporting 5-0 en el Algarve. Eh, Ujú. al salir de la rueda de prensa, pues no sé, me explican mal o yo me lío, no sé. El caso que termino en un recinto donde está toda la plantilla del Benfica, yo y mi compañero Andrés.
y bueno, nos volvimos locos allí, hablando con todos, haciendo fotos y recuerdo que él marca un golazo de falta y le dije, "Tío, es que Sí. sabía que marcaba esa falta". Y me dijo, sí, sí, yo también. Y fue un lanzamiento que era claro y yo creo que era la muestra de lo que era Grimaldo encendido, un tío con una confianza brutal, tío, que no aparece Sí, tanto, pero muy, muy extrovertido y que dominaba su posición al máximo. Y bueno, sí, estas dos últimas temporadas, ¿no? Que comentas, un equipo que era un cañón, Benfica eh, de su última temporada y luego va al Bayer Leverkusen y gana la liga, ¿no? En Alemania, o sea, increíble. sí, Eh, exactamente. dos temporadas seguidas en las que supera los 50 partidos, en las que hace números espectaculares. Sí, absolutamente. Y con mucha influencia también en el Leverkusen, que realmente tiene esa primera temporada fantástica con Xabi Alonso de entrenador. Un grandísimo jugador, Alejandro Grimaldo, que es claramente el español más exitoso en la historia del Benfica. Y ahora hablamos de otro que no ha sido tan exitoso, también una foto muy pequeña, que lo siento desde luego. Estamos hablando de un jugador que prometía muchísimo, 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 pero que las cosas no le han salido bien. Estamos hablando de Raúl de Tomás, ese delantero español que llegó prometiendo muchísimo, pero la verdad es que las cosas no le han salido bien, José. Sí, y yo creo que Benfica era el paso definitivo en su carrera. Una apuesta fuerte económica de Benfica, que Ujú. yo creo que también recuperó la inversión luego cuando va al Español. Y el problema de Raúl de Tomás en Benfica fue que no marcaba. Y no marcó y ya eso acabó con él, porque intervenía mucho en juego. Ya, a mí me gustaba Sí, mucho esa super tasa, ¿no? que comentamos. Él no interviene en ninguno de los dos goles, pero entra muchísimo en juego. Un jugador que tenía mucha calidad y que se lo come la estadística. No sé cuántos partidos sin marcar, no sé cuántos partidos sin tener ocasiones de gol. O sea, no, 3 goles, ninguna asistencia. Para un atacante, pues era muy, muy complicado, pero muchísima calidad. Y vemos, pues bueno, que un futbolista que se fue apagando, ¿no? sí, hombre, grandísimo jugador. Incluso en ese partido de la Supercopa había dejado muy buenas sensaciones y todo el mundo pensaba que, bueno, que no ha marcado, pero que podrá hacer algo aquí muy interesante, pero la verdad es que las cosas, bueno, que no marcaba goles, pues después la presión le empezó a crecer bastante y la verdad es que acaba por salir un poco sin gran gloria, lamentablemente, y se va a jugar, creo que al Español de Barcelona, creo, si no me equivoco. Sí, claro, español. José, estamos aquí. Exactamente, exactamente. José, estamos aquí llegando estamos aquí casi terminando este recorrido por los jugadores. Vamos a todavía también a hablar de tres jugadoras españolas del equipo femenino de fútbol, pero hablar de un jugador que también ha pasado por el club sin gran historia, lamentablemente, por lo de las lesiones. Yo creo que desde el punto de vista teórico su fichaje tenía todo el sentido, pero la verdad es que Juan Bernat no ha tenido así mucha, mucha suerte. Un jugador que venía para sustituir a Alejandro Grimaldo. Pues sí, una cesión en un momento bueno, en el que él parecía, ¿no? Que estaba ya, ya en forma, ¿no? 2 años muy complicados en el Paris Saint-Germain, 22-23 ya con una serie de partidos, pues, bueno, de haber sido titular, de haber tenido muchos minutos, y en Benfica prácticamente inédito, ¿no? 7 partidos en toda la temporada, todo su bagaje. La verdad que no se puede decir mucho de él porque bueno, fueron pocos minutos los que tuvo. Sí, sí, es verdad, verdad. Lamentablemente me acuerdo que un partido que hizo en Milán con el Inter para la Champions y que creo que, no sé si me equivoco, pero ha salido lesionado y la verdad que no hemos tenido mucha suerte con él, porque era un muy buen jugador con mucha experiencia, pero las cosas no han salido bien al valenciano. Y ahora hablemos de otro jugador que está ahora en la plantilla, imagen muy pequeña también, que lo siento,
pero que a mí personalmente me gusta mucho, que todavía es un jugador que está creciendo, que está en la fase de la carrera y que tiene que jugar muchos partidos, pero que por lo menos en este principio de temporada me está dejando muy buenas sensaciones. Y estamos hablando de Álvaro Carreras. José Álvaro Carreras, que llegó en un préstamo, en una cesión del Manchester United, y ahora Benfica que lo compró, y creo que puede tener un futuro muy interesante en nuestro club. Sí, digamos, sigue el camino de Grimaldo, Bernat y él, ¿no? Ya es una línea Sí. temporal eh, totalmente recta. Y yo creo que el perfil de Javi García, de Rodrigo, de Nolito, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? En su caso, viene de Granada, había tenido experiencia también en el Preston, ¿no? Un equipo del siempre me acuerdo porque uno de los pocos equipos que tuvo David Beckham en su carrera. Y, Ujú. y bueno, pues la verdad que sí, que promete, que va, yo también tengo mucha confianza en él, una apuesta interesante por parte de Benfica. Ha empezado en esta temporada de titular y bueno, creo que mucho se tiene que torcer la cosa para que no sea el titular y sea su primera gran temporada con cuanto a partidos, en cuanto a juegos. Sí, sí. Y tiene un recorrido interesante también en la selección, sobre todo en la sub-21, creo, que estuvo, también se habló que podría haber ido a los Juegos Olímpicos, pero que el Benfica no lo ha permitido. Y ha tenido realmente ese recorrido en el Championship, en la segunda liga inglesa, que es tremendamente competitiva, es muy, muy, muy difícil, muy física, y por lo tanto creo que tiene aquí un potencial tremendo para ser el próximo Grimaldo, diría, o Sí, aún mejor que Grimaldo, ojalá. Bueno, hemos visto a los jugadores y vamos a terminar, José, con tres jugadoras, en este caso del equipo femenino de fútbol. Vamos a hablar entonces de quizá uno de los grandes referentes del equipo, y estoy hablando, claro, de Pauleta, la capitana del Benfica, del equipo femenino de fútbol, de las inspiradoras. Esta gallega es una jugadoraza increíble, personalmente me gusta muchísimo. Y creo que está ya, que habla muy bien portugués también, y que está ya, es ya casi más benfiquista y portuguesa que española en esta fase, diría. ¿Qué nos puedes contar de Paula Domínguez, José? le voy a preguntar después, porque yo diría que incluso tiene la nacionalidad portuguesa, ¿eh? O sea, que no me extrañaría verla Sí, con, con la selección. se Eh, habló de eso, sí, ya se habló de eso. sí, ella viene de Braga, de primera división, y va a Benfica a segunda división. Sí. Ascienden, ganan la tasa, siendo un equipo de segunda, y bueno, ha ido, yo creo que es el equivalente a Grimaldo, ¿no? En cuanto a los títulos que ha jugado, los partidos, es la capitana. Siempre, yo creo que ya lo enseñé en tu programa, pero bueno, yo tengo aquí un tesoro que es un, un brazalete suyo de, Ujú. que, que me dio y bueno, yo creo que es Maravilla. una auténtica fuera de serie en todo, ¿eh? Yo creo que también Sí, valora mucho el club. En el primer libro, pues ella habla de lo que supone estar en Benfica, de las instalaciones que tienen, de lo que es el campus, eh, donde entrenan y donde hacen vida. Lástima de la lesión de la temporada pasada, pero bueno, ya está recuperada. Ya ¿verdad? el otro día jugó en la, la semifinal de la Supercopa y un mito en Benfica. Recuerdo siendo ella capitana del Benfica, jugando Champions con el Benfica. Tuve la oportunidad de preguntarle a Jorge Ujú. Vilda, que era seleccionador eh, de la selección femenina, que es el hijo de Ángel Vilda, que había comentado antes que Tote hablaba también de él, de su experiencia en Sí, Benfica, ¿no? La persona que pudo compensar a Heynckes, demostró que es que no sabía quién era. Una jugadora
mínimo que es capitana de un equipo grandioso como Benfica y que lo está haciendo bien en la Champions, no sabía quién era y bueno, en ese sentido, pues muy mal, ¿no? Pero sin fin de títulos, una experiencia y yo lo que creo, sobre todo, que es un estandarte de Benfica, tanto en Ujú. Portugal como en España. Sí, sí, hombre, para nosotros es una referente absoluta, es un grandísimo jugador y un orgullo muy grande tener a Pauleta en nuestro club. Otra grandísima jugadora española, estoy hablando es Andrea Falcón, esta jugadora que digamos que quizá haya encontrado en el Benfica una segunda vida en el fútbol. Verdad que ahora con una lesión otra vez un poco grave, pero espero que se recupere muy pronto. Pero José Andrea Falcón, una grandísima, grandísima jugadora de fútbol. Sí, y muy buen fichaje por parte de Benfica, porque viene de los equipos más grandes de España, del Barcelona y del Atlético de Madrid, de un fútbol también muy emergente, como el de México. Muchísimas jugadoras de primer nivel se están yendo a México. Y bueno, Sí. muy buena primera temporada para ella. Así que nada, esperando que esté al 100% pronto. Ujú, muy bien. Y última jugadora, no que sea la menos importante, pero es la más reciente, hemos seguido aquí este orden cronológico, Cristina Martín Prieto. Me imagino que la conozcas bien, José, que jugó en el Sevilla. Ha sido la mejor marcadora del equipo, creo, la tercera mejor de la liga. Físicamente es potentísima, tiene mucha presencia, pero es veloz, no es nada, es muy, muy, muy rápida, muy agresiva en el buen sentido, que me está dejando muy buenas sensaciones, pero no sé qué puedes compartir más sobre Cristina Martín Prieto. Fue una máquina y que está en su mejor momento. Que, que ha Sí. ido creciendo, o sea, para nada tenemos que dejarlo engañar, ¿eh? Tiene 31 años, pues no, o sea, es que está en un estado de forma increíble. Las dos últimas temporadas con el Sevilla, pues muy buenas. También en Ujú, Granadilla, pues lo hizo súper bien. Y bueno, físicamente muy fuerte, y yo creo que eso le va a dar para ser dominadora en la liga portuguesa. Eh, pero interviene mucho en juego y es una jugadora importante, no solo como una rematadora. De hecho, ha habido años que no ha hecho tantos goles y ha hecho buenas ujú, temporadas. Eh, Tengo una expectativa muy alta para ella y yo creo que también un fichaje sorprende a medias, pero sorprende, ¿no? Y bueno, da muestra de que Benfica, por un lado, es un equipo que controla el entorno, que sabe que hay una jugadora en España dentro de lo que no es el Barcelona Atlético de Madrid, sino que una jugadora que lo está haciendo muy bien, que igual la puede ujú, convencer porque hace una temporada brutal y Cristina Martín Prieto puede irse casi a cualquier lado y se va a Benfica, le hace una propuesta interesante y bueno, ya el otro día marcó, o sea, que la verdad que puede hacerlo muy bien. Vamos a ver en Champions, que yo creo que es el reto, ¿no? que tiene Benfica. sí, 10º equipo en sí, el sí. ranking de la UEFA, cuarto finalista la temporada pasada, fue bajando eh, la distancia, ¿no? Ha jugado varias veces contra el Barcelona y el año pasado ya hubo un 0-0 en Sí. uno de los partidos contra el Barça, que recuerdo que le pregunté al entrado del Barcelona y bueno, quitaba mérito a Benfica, ¿no? En el sentido de, oye, que nosotros estábamos ya clasificadas, estábamos pensando, pero no, es que la otra vez que el Barcelona jugó contra el Benfica fue un 5-0, la anterior un 10-0, un 9-0, o sea, que no, que está cortando distancia, ¿no? Yo creo que es el reto, vamos a ver sin Kika el punto en el que está Benfica y bueno, la verdad que estoy con muchas ganas de que arranque la temporada. Cuando se publique ya sabremos si han ganado la Supertasa o no y que venga rápido la Champions, que yo creo que es donde vamos a poder ver dónde está el equipo.
Claro, claro. Sí, y en una temporada que será seguramente un gran desafío para todos, porque Benfica ha perdido a dos jugadoras muy impactantes, en este caso a Kika y a Ezeiza, que se va a México, que es una liga que, como estabas diciendo, que cada vez más interesante. Y por lo tanto Benfica ahora tiene una presión grande porque por lo que hizo en el pasado, por ese décimo puesto en el ranking de FIFA, y tiene claro que una responsabilidad distinta y vamos a ver lo que podrá aportar en este caso Pauleta y también Cristina Martín Prieto. Andrea lo tendrá un poco más complicado, pero sobre todo Cristina ver lo que podrá aportar Sí. al equipo. Yo creo que en general el fútbol femenino este año, pues bueno, muchos equipos han reducido su inversión y eso ha llegado también a Portugal, no solo a Benfica, que bueno, también perdió a Jessica Silva, Ujú. en un movimiento, ¿no? De decir, Jessica, me quiero ir, pues venga, carta de libertad y se ha ido a Estados Sí. Unidos, ¿no? Y es algo que está pasando en muchos equipos, en España y fuera, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces ahora cómo se vuelven a ubicar, ¿no? Los equipos, a ver los que están este año en el mismo sitio que estaban el año pasado, ¿no? Vamos a ver si Benfica es uno de ellos. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, José, una hora de programa, yo creo que he contenido muy interesante hacer aquí un poco ese recorrido histórico por los entrenadores, jugadores y jugadoras españolas que han formado parte de la historia del club. José, a ti muchísimas gracias por tu presencia, por tu idea, que esta idea ha sido tuya y creo que difícilmente encontraríamos mejor manera de celebrar estos 100 episodios de Mítico Benfica y agradecerte aquí también por formar parte de esta familia, de esta comunidad y por todo lo que aportas de cada vez que apareces aquí. Y bueno, muchísimas gracias a ti, José. Pues nada, gracias a ti, la verdad que me encanta el participar, de hecho, bueno, en cierto modo me siento parte de tu equipo, ya han sido unas Claro. cuantas veces las que he colaborado, así que nada, espero volver por aquí muy pronto. Muy bien, muchísimas gracias José, muchísimas gracias a la gente que pasó por el canal a lo largo de los últimos 2 años y medio más o menos, por estos 100 episodios. Muchísimas gracias a la gente que suscribe y que acompaña al canal. No os olvidéis de dejar el like y de suscribir al canal, claro. Y también dejar un agradecimiento muy especial a mi familia por la paciencia que tiene conmigo, porque el tiempo que estoy aquí no estoy con ellos y por lo tanto claro que es obligatorio hacer este agradecimiento a mi familia. Y bueno, nada, un fuerte abrazo para todos. Estaremos aquí para 100 episodios más y viva Benfica. Gracias.